para los datos, tener estos básicos antes de adentrar en este nuevo mundo. Responsabilidad de los datos. Esto es muy central en nuestro trabajo y primero tenemos que respetar los principios humanitarios para asegurar responsabilidad de los datos y protección. Colaboración y coordinación es clave en nuestro trabajo en diferentes sectores humanitarios, privados, ONGs, comunidades locales, cómo colaborar y coordinar de manera eficaz. En la política también lo hemos visto en meses recientes, tenemos que tener un enfoque basado en derechos en la tecnología para asegurar que las leyes internacionales de derechos humanos, especialmente en las comunidades vulnerables. Y finalmente, el favoreciente final, la inversión y escala. Cómo medir el impacto para inversión sostenibles en esta área para generar tecnologías a largo plazo. Eso en resumen es el informe. Quisiera hacer ahora pasar la palabra a los panelistas a describir su trabajo, lo que ellos ven como más relevante en este espacio y lo que se puede aprender para la construcción de paz y los contactos. Y ahora quisiera pasar la palabra a Ria, primero una pequeña presentación de usted y después su trabajo y cómo ve que estos favorecientes, dónde encaja. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Ria. Gracias al equipo de gestión por estar aquí. Es bueno estar aquí digitalmente de la República Dominicana, trabajando en una agencia para ayudar a los desastres. Como presentación, ETC, un grupo ETC, un mecanismo de coordinación de la ONU, de la respuesta a emergencias y también parte de la PMA, que una agencia de la ONU sobre alimentos, que es el líder en este asunto. Con esta pequeña presentación empiezo para decir buenos días, bonjour a los que hablan español y francés. Estamos en mundos alimentados por la tecnología, pero también con crisis, mucho crisis. Es utilizar esta tecnología para tener soluciones rápidas para las soluciones planetarias, para gestionar desastres y alimentar conflictos. Pero mi sentir es que el optimismo que viene con esas aplicaciones de tecnología tiene que estar dentro de un contexto y desarrollado por usuarios. Yo creo que también eso es lo que lleva al desarrollo de tecnología y aplicación en la PMA. En mi reflexión hoy voy a compartir algunas perspectivas de mi trabajo como el oficial de preparación, parte del PMA, en el grupo de telecomunicaciones. Como Queen ha dicho antes, tengo el placer de contribuir un informe de OCHA de 2020. Uno de los objetivos enfatiza tecnologías, utilidades que se utiliza por aplicabilidad alta, ubicaciones remotas que pueden estar en escenarios de conflicto y dentro de este grupo hemos trabajado muy de cerca para desarrollar soluciones de tecnología. Mis colegas han creado un chatbot que se llama Mila, uno de los desarrolladores para este trabajo. Ya está aquí con nosotros, se llama María. Se aplica en responder a las preguntas sobre COVID. Y eso es especial porque está dirigido por diferentes y está en diferentes idiomas como árabe. Y esto ayuda a conversaciones entre los recipientes de los mensajes y los que los genera. Estos bolsas les dan información sobre servicios humanitarios, especialmente en tiempos de necesidad. Mientras miramos estas soluciones de tecnología que se construye de ella, este espacio de AI, también consideramos que esta tecnología depende de las
redes de telecomunicaciones y la infraestructura. Y eso quiere decir que cualquier tecnología nueva no se puede producir sin considerar las redes existentes de comunicación y la infraestructura y también capacidades relacionadas. Utilizando esa tecnología en Mongolia, que es parte de los servicios nuestros, apoyamos al gobierno nacional con el sistema de alerta temprana, conectividad de telecomunicaciones, mirando a las comunidades vulnerables. La razón que escojo ese ejemplo es porque la tecnología no existe en una laguna, pero dentro de un sistema con piezas relacionadas. Y cuando consideramos la tecnología como algo orgánico, evoluciona con el tiempo, conectado con otras partes del sistema. Y todo necesita calidad para que pueda funcionar de manera eficaz, incluso en las condiciones de crisis. Otro aspecto que Quinn ha mencionado en las palabras, habló de los elementos básicos, algo, soluciones de tecnología que a veces son de bajo core. Y esta red de OCHA ha utilizado y trabajando en enfatizar que la densidad y la complejidad de una solución de tecnología no necesariamente traduce a la eficacia. De hecho, hay una tendencia de soluciones de baja y alta tecnología que diferentes generaciones y a veces necesita objetivos más humanitarios. Por ejemplo, en Mozambique, estos ciclones, como grupo, nosotros teníamos configuraciones de radio y apoyo, y estas redes de radio eran muy importantes para las comunidades afectadas, y esto sirvió como mecanismo de alerta temprana y también como respuesta a algo que les ayudaba mucho. Y en este foro, que estoy con panelistas muy importantes y con mucha experiencia, y también a la audiencia de todo el mundo, pensemos en aquellas personas que no pueden estar aquí presentes digitalmente. Todavía hay una proporción muy importante de la población que está desconectado digitalmente, incluso algunos que no son alfabetizados digitalmente. Casi la mitad de la población del mundo, 2,9 billones de personas, mayoría mujeres, especialmente en los países en desarrollo, no están conectados. 2,9 mil millones de personas no están conectados. Cuando pensamos en estas aplicaciones de tecnologías, debemos poner en contexto la aplicabilidad, valor cimentado en la alfabetización digital en todas las soluciones de tecnología. Ese es el mensaje clave que he tenido. Espero que he podido dado algunas ideas y estoy agradecido. Gracias por su atención y gracias por el tiempo, por su tiempo. Le paso la palabra ahora. Muy rápido. Wow. Espero que quizá usted, vamos a volver a sus asuntos. Andrew, quizá puedo pasar a usted el trabajo de dirigir. Especialmente usted quizá va a hablar en la respuesta de COVID, que ustedes están involucrados en ello. Gracias, Queen. Gracias a las personas de NYU. Una presentación rápida. Direct es una organización global, principalmente en la cadena de suministro de medicamentos. En este contexto, el cofundador también de We Robotics, que también contribuyó de manera diferente. También codirijo un proyecto con colegas de Harvard, que voy a hablar de ello en mis comentarios. Quería decir o presentar son algunos de los asuntos de datos que quizá Quinn concretamente ha mencionado al principio, y la experiencia de la pandemia ha traído mucho de esto de relieve. Muchos de nosotros hemos trabajado durante más de 10 años en cómo
llevar crecimientos remarcables en los signos dígitos, especialmente de los aparatos, conforme el Internet aumenta, como información útil para guiar soluciones para el bien del público. La pandemia no creó esa situación, no creó esa oportunidad, pero lo aceleró mucho. Desde el principio de la pandemia, vimos Google dio sus informes de movilidad, Facebook diciendo lo mismo, construyendo del trabajo que habían hecho en relieve de desastre, de tecnología de publicidad, una explosión de, de muchas formas de datos dígitos para entender las tendencias de población a tiempo real y a la escala. Y el objetivo de esto era entender este contexto de políticas. De repente el mundo está como cerrándose, había órdenes de políticas de distanciamiento social, entender qué tipo de respuestas estaba ocurriendo y integrar esto en la epidemiología, trabajo de modelación que puede ocurrir a escala para entender no solamente el efecto potencial de estas intervenciones no farmacéuticas en todos los países virtualmente del mundo, pero también poder medir la tasa de transmisión, integrar esta dinámica de cambio en línea, entender cómo el COVID estaba afectando al mundo. Y mucho de esto durante el curso de la pandemia fue integrado con la respuesta de desastres. Nuestro grupo estaba enfocado en la pandemia, pero también la respuesta a los huracanes en Estados Unidos, el terremoto en Haití, las lluvias, la erupción volcánica en el Grenadines, en San Vicente, etcétera, etcétera. Las aplicaciones son muy amplias, pero lo que hemos descubierto consistentemente son las limitaciones también, más allá de la idea de que esta es una señal nueva que puede cambiar dinámica de lo que no hemos podido captar. Hemos descubierto, hemos encontrado que hay un desafío de localización muy grande. Idealmente, debemos tener contrapartes en países que contribuyen en ese trabajo, personas que en los contextos de desastres que pueden proveer con contextos y significación, o sea, explicar lo que está ocurriendo de diferentes fuentes. Esto es muy difícil de hacer. El Estado, en muchos casos, en algunas situaciones frágiles, esto hay que construir la capacidad más allá de utilizar señales más digitales. Ese tipo de trabajo, incluso en el contexto monetario, voy a aumentar esta separación digital y puede proveer información que parece sofisticada, pero no está informado a las necesidades de la población local. Y eso sería como un fracaso. No es algo que ocurrió de manera accidental. Estamos enmarcando esto en tres dimensiones, como esa preparación, ser preparada, lo que se requiere para que diseñar esto en contra de los problemas. Una es la preparación de los datos. Estamos hablando de estas fuentes a escala grande que requiere acuerdos legales, protecciones de confidencialidad, muchas ideas en cómo utilizar y también requiere la capacidad de gestionar muchos flujos de información, mucho más de lo que muchas organizaciones humanitarias y gobiernos son capaces. Es un desafío de capacidad, va más allá. Segundo, es preparación de los mensajes. Debemos poder ser capaces de aportar estos datos a metodologías probadas que han pasado la rigurosidad científica, se ha utilizado en otras circunstancias, ha abordado las preguntas de primera línea
personas en contextos locales para que no estamos moviendo a los proyectos de investigación cuando ocurre la crisis, y eso había mucho de eso durante el principio de la COVID. Debemos de dirigir esto utilizando tecnologías probadas para que la información pueda sacar que es dependable, se puede depender, que tiene veracidad, verdad, etcétera. Y el tercero es la preparación, la traducción. Y quisiera que enfatizar esto, y quizá esta conferencia ayuda. Debemos tener redes mucho en antelación para preparar las emergencias, para trabajar con la comunidad de la academia, gobiernos, trabajando con actores en la sociedad civil, eh, Programa Mundial de Alimentos, OCHA, etcétera, para que tengamos lenguajes comunes, de entendimiento comunes, desarrollar un entendimiento cuáles son las prioridades sobre los modelos, sobre el trabajo, el tipo de trabajo que trabajamos. Esta preparación ya está en curso, y es lo que yo pienso. Cuando hacemos bien esto, nos ayuda a ir hacia la localización del resultado de esta dinámica global, donde hemos visto esa acumulación de datos. Y quizá voy a terminar allí, y quizá puedo adentrar más adelante. Gracias, Andrew. Muy rica, muchas cosas de seguimiento muy rápida. Ahora rápidamente paso a Zoe de GSMA. Zoe, como Andrew ha hablado de datos, Lía ha hablado del contexto de donde trabajamos. Quizá usted puede hablar de las personas con quien trabajamos. Este enfoque, usted puede hablar un poco de GSMA y el trabajo que hace. Hola, soy Hamilton, estoy un poco enferma, lo siento por la voz. Yo soy la directora de información en este equipo de innovación humanitaria. Nuestro equipo es cómo aprovechar la tecnología local para prestar esta información dentro del sector humanitario. Lo hacemos a través de la promoción, un entorno de políticas, segundo por colaboraciones estratégicas, financiamiento, apoyo de políticas, para que haya esas colaboraciones. Y tercero, también en este equipo de investigación miramos adentro y afuera, identificar lecciones aprendidas y reducir esas brechas. Y nuestro equipo está muy es esta brecha digital, el riesgo de exclusión digital. Quizá voy a compartir algunos pensamientos. La ayuda humanitaria está dependiendo de lo digital y mucha marginalización, utilizando canales no accesibles. Nuestro equipo ha hecho investigaciones sobre mujeres y personas discapacitadas. Sabemos que estos grupos no tienen acceso de móviles y propiedad. En 2019 tuvimos una investigación en 3 contextos diferentes. El equipo identificó estas lagunas de movilidad, que quizá fue la primera en este contexto humanitario. Encontramos que en Uganda, por ejemplo, las mujeres eran 47% menos posible de utilizar móviles, y las personas discapacitadas incluso mucho menos, 7% más. En esos dos grupos aumenta aún más para las funciones. En cuanto aumenta las complejidades de las funciones, se reduce esa posibilidad de tener acceso. Las mujeres, por ejemplo, son menos posibles utilizar móviles para hacer negocio, pero mucho más hablan, poco más para cosas familiares. Tal. Primero, acceso, falta de los aparatos de accesibilidades, acceso a energía que puede afectar el uso de móviles,
segundo, conocimiento y habilidades puede aumentar las lagunas. Y tercero, si son económicos o no, accesibilidad económica. Y cuatro, relevancia. Puede faltar contexto de relevancia, quizá no son disponibles de manera accesible para esos grupos. Y quince, seguridad y accesibilidad. Entonces, esas barreras no son únicas a las poblaciones marginadas, pero puede tener más efectos y puede ser más comunes entre las poblaciones marginadas. Quizá algunos no tienen oportunidades para la educación, para sustento de la vida. Esas 5 áreas que quería varía en diferentes contextos, esas 5 cosas que hemos mencionado. Entonces, dependería, digamos, del contexto. Quizá lo más importante es llevar a cabo la investigación. El año pasado teníamos una herramienta de recoger estos datos. Honio tiene las herramientas para entender el uso, preferencias, escalas digitales en diferentes poblaciones de manera robusta y estandarizada. Utiliza herramientas tanto calitativas como cuantitativas. Recoger estos datos, entender los motores de esta idea, y de ahí las organizaciones pueden dirigirse hacia barreras, puede proveer soluciones de energía o puede incluso aparatos más económicos, puede utilizar otras herramientas como este MIST Toolkit, especialmente para la capacitación de alfabetización digital. Se puede utilizar otros módulos dependiendo de los gustos e intereses de las personas. Se puede utilizar programación para que haya programación digital. Se puede co-crear productos dependiendo y considerando las necesidades concretas de las personas para diseñar servicios inclusivos. Se puede utilizar enfoque más creativas. Es bueno poner las personas en el centro. Hay que entender estos desafíos interseccionales, especialmente cuando los investigadores están capacitados de alguna manera. Es bueno tener una metodología robusta para entender estas barreras y abordarlos. Hay muchas maneras de abordar este problema. Hay que entender, reconocer esta separación. Hay que entender mejor esos motores. Y yo creo que las tecnologías digitales van a seguir. Nosotros debemos de mitigar los daños y asegurar que las personas tienen acceso de estas herramientas. Y no queremos aumentar estas desigualdades, sino más bien reducir esas desigualdades. Sí, gracias por esto, Zoe. Esta problemática es algo que dependemos de esta investigación de GSMA en nuestro informe. Alex, ahora te paso la palabra a hablar un poquito, una pequeña introducción del trabajo que usted está haciendo, el trabajo que ha hecho Google para contribuir a la tecnología en ese espacio humanitario, en esta colaboración en que vivimos y la idea de aumentar. Estoy muy interesado en estar aquí. Yo trabajo en google.org. And what the team does is work to support nonprofits that are on the front line with grant dollars and with volunteer support.
And utilizando el apoyo de voluntarios. Estamos basados en la base de crisis, donde está nuestro trabajo para responder. Google, su trabajo es a contextualizar el trabajo en que hacemos, organizar la información. Hay diferentes equipos utilizando nuestras plataformas de manera para ayudar. Tenemos un equipo de mapeo utilizando el entorno medio ambiente. That might be most helpful in crisis settings. And then we work to support the nonprofit sector. Trabajamos también para ayudar el sector sin ganar lucro de ganancia de lucro. Una de las tendencias que Quinn ha mencionado que nos interesa mucho es el cambio de la reacción a la proactividad, especialmente en el cambio climático. Si sabemos lo que debemos de hacer, lo que ha dicho, hay que tener esa preparación. Hay una oportunidad para aprovechar el potencial y los modelos que se utilizan. But there is a huge opportunity here. And what I'll do now is just talk a little bit about the role that I think tech can play, the role that I think philanthropy can play, and then a couple of just small examples of work that we've got. Voy a dar algunos pocos ejemplos de que espero que va a ayudar a entender esto. Para tocar en lo que ha dicho Quinn, el informe, el hecho de la tecnología que se desarrolla tiene que tener todas estas preocupaciones mitigadas en la fase de diseño, pero la tecnología es muy útil en este mundo de organizar y hacer accesible la información para que sea un modo útil de proporcionar ayuda. Y una cosa es los datos que entran y cómo se usa, pero no es una panacea. Y hay algo de tecnoescepticismo. Bueno, algunas cosas que he aprendido de proyectos es que he visto en mi mesa son las siguientes cosas. Voy a asegurar que no sea una solución que busque un problema, no buscar algo que se propone resolver los problemas del mundo, sino identificar problemas y buscar soluciones. Y eso significa no hacer la investigación solo para la investigación. Hay muchas soluciones de baja tecnología que quizás sean más adecuados para los problemas que se procuran resolver. Las causas de los problemas también pueden ser las causas de la solución. Debemos seguir trabajando para asegurar que las comunidades locales impactados están involucrados en impulsar el desarrollo en este problema. Cualquier solución se debe usar sin excluir. Hay que auditar la calidad de datos, usar el principio de no hacer daño y usarlo para identificar quién puede ser elegible para un programa y también trabajar en fortalecer sistemas que ya existen y funcionan. En resumen, en esos partenariados, los académicos, los de no lucro, hace falta que todos estén abiertos a esa idea y que contribuyan. Y también la filantropía puede hacer mucho. Tenemos un papel, creo, en crear pruebas para innovaciones. Tenemos la habilidad de hacer financiación
pero los filántropos trabajamos con gobiernos y otras instituciones para conseguir una estabilidad a largo plazo del trabajo que hacemos. Y también somos una, la empresa es una empresa de talento. Queremos traer nuestro talento a proyectos que se dirigen sin ánimo de lucro. Hay personas técnicas hay personas como Andrew y Sara que están aquí y las misiones que dirigen una cosa que hacemos. Tenemos un programa en la que enviamos equipos de empleados para ayudar en proyectos y también usamos tecnologías y aseguramos que ese trabajo sea asequible, sin monopolio, para que diferentes ONGs pueden beneficiarse con ese trabajo. Voy a darle dos ejemplos y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Los ejemplos que quiero dar son de cómo la tecnología se usa en el espacio. El primer ejemplo es el de predecir, porque hay un avance en el campo de mejorar el predecir a eventos como la lluvia, etcétera, y trabajar en ese espacio como en otros. Y pienso que es importante, uno de los ángulos que tengo es que existe la tecnología para mejorar y saber dónde va a quedar afectado y saber cómo hacer llegar esta información para asegurar que los más vulnerables en zonas de desastre puedan recibir la información a tiempo para mitigar. Tenemos sistemas de alerta temprana y para hacer eso usamos mecanismos, ya sea tambores o radio o grupos de WhatsApp, tener un enfoque para ver cuál funciona y compartir lo que se ha aprendido con el sector. Soluciones técnicas que he visto desde el año pasado tiene que ver con trabajo que hacemos en la transferencia de fondos. No es una panacea, sino es una intervención que creo que debe ser incluido en el paquete de herramientas que se usan en eventos de desastres, identificando las necesidades y pagándoles, y cómo identificar personas vulnerables para que puedan recibir transferencia de fondos o de dinero. Un ejemplo fue la del gobierno togolés con ONGs y académicos de Berkeley, el que se llama LVC, LSSI, que usan una combinación de datos de satélites, imágenes de satélites, y también usan lo que ha dicho Andrew, señales de teléfonos móviles combinados con esos datos para áreas geográficas o para hogares para aumentar, no reducir los sistemas de protección social existentes. Y lo que hallaron es que dentro de semanas, no meses, pudieron dar millones de dólares en ayuda a cientos de miles de familias. Pueden ver que ahora la previsión y luego el trabajo de dinero, transferencia, y me gusta. Si uno sabe que viene un desastre, se puede vertir en uno puede identificar los vulnerables y
el desastre y así podemos mitigar la pérdida de vidas y medios de vida. Y una de las cosas que me gusta mucho es el trabajo que apoyamos usando datos humanitarios que se están trabajando para escalar los trabajos y cubrir brechas que han identificado por el mundo y brechas o faltas de datos, y las intervenciones dependen de la calidad de datos, y queremos también cubrir las brechas de falta de confianza, tener los procesos para asegurar que lo que se hace no añade ni exacerba las situaciones, buscar una sostenibilidad a largo plazo que todas las autoridades pueden desarrollar y usar y mantener ese tipo de sistemas. Voy a parar allí y esperar preguntas. Muchas gracias a todos. Esto fue fantástico y yo había esperado que ustedes podrán hallar cosas buenas en los resultados de las investigaciones. Ahora les invito a hacer preguntas, pero antes de esto quería volver a los panelistas para ver si querían comentar algo que han oído de los otros panelistas y si hubiera algo que realmente les interesó. Andrew, yo pienso que su micrófono está dispuesto si quiere hablar. Bueno, eso no es cierto porque uso esto, pero estoy feliz de responder. Creo que todos estos, todos gravitamos en la misma dirección por diferentes razones y desde diferentes antecedentes y direcciones. Yo creo que, como ha dicho Alex, esta cuestión de poder conseguir establecer prioridades y que esto sea localmente motivada y que haya un apoyo técnico a eso. Nosotros podemos tomar una cierta de decisiones de lo que se puede necesitar, pero la capacidad de poder hacer decisiones de asignación de fondos locales es un modo mejor. Hacerlo al nivel local es lo mejor. Usar la tecnología para facilitar las transferencias locales de recursos. ¿Y cómo practicar eso? Yo trabajo como, por ejemplo, trabajamos con la empresa farmacéutica y a veces no pueden comprar a nivel local. Transferir dinero no siempre es la solución. Si la brecha es que un hospital de cáncer por alguna razón no puede funcionar y hay que mantener el suministro de droga, eso de medicinas, eso no sale del mercado local. Hay que pensar en las cosas que se puede incluir junto con las prioridades locales, y eso me lleva a la pregunta de marco contextual de cómo se usan los datos que tenemos para entender cómo estos dos diferentes piezas encajan para poder entender qué es lo que cambia y cómo se ha desarrollado una situación, cómo debemos entender los modelos para anticipar los impactos relativos, para entender las necesidades diferentes sectoriales. Hay diferentes tipos de herramientas nuevas a utilizar y podemos hacer esto sin más. Yo ya hablaba de explotar la brecha digital es una cuestión de hacer prioridades. ¿Quién va a usar los datos?
Muchas gracias por eso, Zoe. Alex, ¿quiere decir algo o pase directamente a la sesión de preguntas? Bueno, quizás responder, estoy de acuerdo con él. Hay muchos temas comunes en todos nuestros comentarios, pero uno que me ha gustado, pienso que el elemento de investigación de lo que yo hablaba encaja entre lo de alta tecnología, mediana tecnología y la que no tenga tecnología. Y pero usarlo solo cuando sea apropiado y no en todos los contextos. Hemos hecho investigación sobre este tema de dinero móvil y para entender en qué contexto y con qué precondiciones sea apropiado, y eso volviendo a la perspectiva del usuario, asegurando que los usuarios tienen agentes locales disponibles, que hay flotas suficientes que tienen teléfonos que sepan usarlos también y que lo usen de modo seguro. Yo creo que ese aspecto humano en el diseño puede aplicarse en todas estas conversaciones. Muchas gracias. Yo quiero ver esa pregunta muy rápido. Esa es una pregunta sobre la infraestructura tecnológica para la transferencia de dinero, de la que han estado hablando. Parece que una de las aplicaciones en la creación de paz es usar la transferencia de fondos para crear paz. Muchas veces identificamos a personas individuales y les damos el dinero directamente, pero eso de financiar los que crean la paz o comunidades que trabajan en este sentido y mover la respuesta de los centros a los financiadores locales. ¿Tiene alguna experiencia con esto? En el contexto humanitario. Andrew. Eso lo iba a dejar para Alex, pero Alex quiere responder. No tengo ejemplos aparte de que hemos financiado empresas pequeñas, pero lo que hacemos es un contexto muy diferente de esto. Yo no tengo ninguna experiencia con financiar organizaciones que trabajan para crear la paz. Solo decir que es importante. A menudo uno de los problemas es poder eficazmente tener un escrutinio de las organizaciones involucradas en ese tipo de actividades, de manera que eso es a veces un reto y en cuanto a áreas de conflicto donde la transferencia de fondos a unas organizaciones tiene algunos requisitos legales asociados, como organización de los Estados Unidos debemos cumplir los reglamentos del Departamento de Estado relativo a tipo de organización, y hay un proceso de escrutinio que se lleva a cabo, y estas organizaciones de creación de paz están dentro de ese contexto. Muchos grupos que deben recibir apoyo, cómo minimizar la fricción a la hora de transferir los recursos y maximizar la capacidad de las organizaciones financieras de cumplir los reglamentos. Eso tiene que ver con el lado del nivel de preparación. ¿Cuánto de eso se puede conocer, saber por antelación? ¿Cómo asegurar que quede claro los participantes cómo se
reconecta a la gente para minimizar las fricciones y en ambientes donde esta pregunta que usted hace será más relevante, esa cuestión. Muchas gracias por eso. Eso es el punto que iba a hacer como nosotros, los humanitarios. Esta cuestión de escrutinio es importante para identificar a quién dar los fondos a nivel local, pero es una cuestión difícil. Bueno, Alex, yo no le he dado una oportunidad de hablar de lo que usted ha oído de los panelistas. ¿Hay algo que quería comentar usted? Ya han cubierto lo que yo quisiera haber dicho. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta sobre algunos de los riesgos de la exclusión de las personas con discapacidad? ¿Cómo puede la tecnología? Han hablado de cómo la tecnología puede no excluir. ¿Cómo podemos usar la tecnología para incluir a las poblaciones? Buena pregunta. Yo pienso que este segmento de la población en general no se toma en cuenta y sabemos de poblaciones desplazadas que están en mayor riesgo y tienen retos concretos. Y al hablar de la tecnología móvil que puede ser inclusiva, lo llamamos la tecnología que asiste en los servicios y pueden mantener o mejorar la independencia de una persona y promover su bienestar. Para hacer esto, los grupos necesitan tomar en cuenta a los discapacitados. Por ejemplo, algunos de los ejemplos LOTEC pueden ser usados. Solo para darles algunos ejemplos, el servicio de Safaricom, transferencia de dinero, tiene un dispositivo para permitir a los ciegos poder averiguar su balances para evitar el riesgo de fraude. Y en Turquía, en línea de apoyo tiene un video, una cámara para ayudar. Y para los que tienen discapacidad visual pueden buscar gratis una persona para ayudarles cuando quieren hacer una transacción. También dar una oportunidad para acceso humanitario a nivel que sea de baja tecnología y así incluir esas poblaciones o grupos. Gracias por eso. Voy a tomar esa oportunidad a preguntarles a Andrew y Alex sobre datos y como usted está hablando de acción predictiva. Después de concluir este informe sobre la tecnología, comencé a hacer trabajo en un trabajo sobre el cambio climático. Y yo me pregunto, ¿qué piensan ustedes de cómo expandir en las oportunidades con la tecnología para predecir y analizar, proyectar y los impactos del clima sobre la humanidad, teniendo en cuenta todos los problemas relativos al clima, el desplazamiento, la falta de servicios básicos y cómo podemos usar la tecnología en ese contexto, más allá de predecir, quizás hasta en nivel de proyecciones. Una gran pregunta, lo puedo responder desde muchos ángulos, pero hay mucho que queda por hacer. Yo pienso que de lo básico en muchos
lugares donde no existe datos tecnológicos, cómo podemos crear los datos y hacer esta colección de datos para usar estos modelos predictivos y buscar nuevos modos de difundir la información. Y, por ejemplo, el equipo de Android ha trabajado para que los teléfonos Android lo usen, que tienen un odómita, que otros pueden detectar movimientos muy leves, y en un país si todos los teléfonos están agitándose, y eso puede significar que sea una alerta temprana para un terremoto, y entonces eso puede usarse para dar alerta temprana. Y otro caso es empresas que tengan cables de subsidio que van al océano, y ese cable se puede usar como una alerta temprana de terremoto, y tiene bastante habilidad. Hay mucho que se puede hacer, y hay casos que son fáciles de acceder y se pueden usar. Uno de los casos más interesantes que he visto recientemente alrededor de esta cuestión de la proyección y desplazamiento ha sido el poder usar datos de movilidad y hacer predicciones de poblaciones desplazadas del evento. Podemos entender a las poblaciones desplazadas después del hecho, pero poder tener proyecciones de cuántas personas y cuántas personas serían afectadas, dónde ir, a qué servicios ofrecer a las personas desplazadas por ese tipo de cosas. Hay mucha actividad que se está llevando a cabo y mucha de la investigación se ha llevado a cabo. Yo creo que es una cuestión de poder compaginar esto con métodos de seguimiento de datos, pero establecer prioridad de preguntas desde el punto de vista humanitario, los servicios, desastres crecientes. Esto es una cosa que podemos hacer. Un tema interesante que es de la que se habló anteriormente fue la cuestión de la falta de código. ¿Tiene que ver con capacidad o es un enfoque? La razón de no tener un código es poder democratizar la creación de las aplicaciones, y debemos hacer los dos, porque una de las cosas que favorezco es poder expandir el universo de los que pueden usar los datos y diseñar sin necesitar ser expertos. Muchas veces es muy difícil hacer cosas como tener suficiente control sobre los datos para poder hacer aplicaciones que tengan sentido científico sin tener el código. Y hay un desarrollo paralelo alrededor de expandir el uso de Python a las herramientas de HIS, de la que ha hablado Francis, la integración de todo esto. Ahora, eso es más accesible. Debemos pensar en la capacidad desde diferentes dimensiones y en vez de establecer preferencia. Yo creo que se puede democratizar con todos, teniendo o sin tener el código. Tenemos un minuto que nos queda, ya que Andrew
Voy a dar Zoe a Alex que hablen las últimas palabras para este panel. ¿Qué aplicar en el contexto de la creación de la paz? Zoe, ha sido una sesión maravillosa. Agradezco. Pienso que hay mucho que se está llevando a cabo en el espacio humanitario, también en el espacio de creación de paz, pero primero entender el contexto local, que puede variar mucho, y basarse en capacidad y sistemas y preferencias locales, ir a donde están, crear capacidad donde no haya capacidad, porque lo digital no avanza. Debemos crearlo de un modo equitativo y exitoso y que no sea malo. Bueno, apoyo todo lo que ha dicho Zoe. Gracias por invitarnos. No limitemos nuestra imaginación por lo que existe actualmente. Hay muchas ideas creativas de lo que se puede hacer. Google es útil si tiene ideas y yo puedo chatear y colaborar con usted en esto. Muchas gracias a todos. Tenemos un minuto. Gracias a los panelistas. Gracias a los organizadores por invitarnos. Adiós. Gracias.